Hablábamos recién con María, ¿no? La disrupción de las cadenas de suministro, no podemos importar, no podemos importar. Hay mucha gente, hoy no tenemos nadie de banca en esta llamada, pero hemos hablado mucho con la banca de, ahora que todo se volvió remoto, los ciberataques se vuelven otro riesgo que a muchas empresas la tienen complicada, viene otra pandemia. ¿Cómo esto va a afectar la estabilidad política y social en nuestros países, tanto en Chile, Colombia, Argentina, las hambrunas, el aumento de la crisis climática? Y esos son el top 10, o sea, son estos. Entonces, como que nunca antes yo creo que nos había tocado a nuestra generación sentirnos bombardeados de tanta incertidumbre. Y yo quisiera como preguntarles ahorita, ¿cuáles son las grandes incertidumbres que a título personal están teniendo en este momento? Que nos tienen como caminando en esa cuerda floja. Si quieren por acá, somos poquitos, podemos conversar. ¿Cuáles son los grandes temas? Cami, a mí principalmente la incertidumbre que tengo es el tema del regreso a las oficinas. Y lo he escuchado de muchas amigas también que me dicen, y a lo mejor no por un contagio mío, sino que por un contagio de mi entorno, de mi mamá que tuvo un cáncer, de mi hija pequeña, es un virus que no es conocido, entonces no sabes cómo va a afectar inmunológicamente en la otra persona. Ese es en este momento es mi mayor temor, y nosotros ya estamos armando un plan de retorno a las oficinas, y es por eso que me llamó tanto la atención cuando tú me mandaste esta invitación, porque como para escuchar al resto también, o sea, y poder ayudar a la gente, yo como recursos humanos, ayudar a la gente, ¿cómo la ayudo? Porque yo he escuchado a mucha gente que está con mucho miedo a eso, a lo mejor a mi entorno, a mi mamá que está enferma, ya a mí me pasa algo, yo a lo mejor soy un poco más joven, no me va a pasar nada, pero ¿qué pasa con el resto, con mi familia? Yo tuve una tía que falleció por COVID, la hermana de mi mamá, sin ninguna enfermedad de base. Ella tenía 60 años, era joven, para mí era joven, yo la veía súper, o sea, mi tía bien. Entonces, en el fondo es como la incertidumbre también del virus, te puede atacar a ti, cómo me puede atacar a mí, eso es como ahora mi principal incertidumbre, el retorno a las oficinas, y cómo ayudo yo al resto, siendo que yo tampoco me siento tan segura, ¿me entendí? O sea, estoy con mucho temor. Gracias, Catherine. Y siento mucho tu pérdida de corazón. ¿Qué más? ¿Qué más incertidumbres tenemos en este momento? ¿Quién más quisiera aportar? A mí, en lo personal, me pasa que estoy como en una reflexión de cuáles son las competencias, las habilidades que si ya se están instalando producto de esto, y cómo vamos a ir los profesionales de esta área acompañando en eso a las personas, ¿no? Entendiendo qué es lo que se va a requerir hoy día, que antes no necesariamente era tan relevante, y cómo nosotros vamos logrando dar de alguna manera un acompañamiento efectivo al desarrollo de eso que se vaya generando. Eso es uno. Y ¿Sí? otro es cómo se van a reestructurar. ¿Perdón? Te perdimos un segundito. Después. ¿Me escuchan ahora? Sí. Ahora sí. Que también cómo se van a ir reestructurando las organizaciones. Yo creo que hoy día las culturas también. Ayer hablaba con una amiga, ¿no? Cómo tú trabajas la cultura desde un ámbito virtual, desde un ámbito remoto, y nosotras que estamos muy en esos temas también, ¿no? Cómo también nos desafía a mirar las organizaciones desde un espacio físico distinto. Un poco lo que decía Catherine, ¿no? De volver a las oficinas, pero también algunos que ya van a quedarse en versión teletrabajo. Hay varias organizaciones que están haciendo esas definiciones. Entonces, también eso nos desafía a los profesionales de esta área, en cómo acompañamos, en qué habilidades también tenemos que ir desplegando que antes no necesariamente estaban. Y cuando te escucho también pienso en términos como de la gente, ¿no? Hoy en día vemos todo este tema, tu capacidad de ser adaptativo y flexible como algo clave. ¿Qué sentirán aquellas personas que quizás no están tan competentes, por así decirlo, en eso, ¿no? ¿Cómo se vuelven más o menos competitivos de cara al mercado laboral?
Mm. ¿Quién más? ¿Alguna otra persona que quisiera compartir? Yo. A Mira, mí me gustaría... Ay, perdón, perdona dale. Maya, no. No, Amelita, habla tú nomás. No, un poco siguiendo la línea de la Dani, yo creo que hay un tema con las competencias no solo nuestras, sino que también de los liderazgos hoy día. Yo siento que los gerentes generales o las cabezas de las organizaciones están en una etapa de indecisiones terrible por esta misma incertidumbre. Entonces, ¿de qué forma nosotros podamos reactivar esta economía sabiendo que están todos como a la expectativa de, ya, sobre todo las empresas que han estado como afectadas con la crisis, digamos. Las que han ido, así bien, es como que están ahí, no se dan ni cuenta a veces que está pasando lo que está pasando en términos económicos. ¿Ya? Entonces me preocupa eso también, siento que esa es una incertidumbre que de alguna forma igual nos afecta a nosotros, pero siento que los liderazgos necesitan un refuerzo importante en atreverse, en flexibilizar, etcétera, etcétera. Sí, y probablemente... Yo quería un poquito, gracias Amelita, yo quería un poco, también un poco haciéndome cargo de lo que tú dices con relación a a lo que decía Catherine, esto de cómo vamos a volver, y a mí me parece fundamental que todas las organizaciones van a tener, así como tienen los comités ejecutivos, el comité de aquí, el comité de allá, tener un comité de retorno. ¿Cómo hacer la vuelta al trabajo? Con reuniones, con dirección, si bien en un mundo incierto, pero un comité que les permita volver de a poco y que ese comité se haga cargo. Me da la impresión de que podría ser un camino. Entonces, fíjense, incluso cuando yo te escucho hablar de la vuelta al trabajo, no todo el mundo va a volver al trabajo. Hay empresas que ya están devolviendo sus oficinas. Hablaba el otro día con esta gente de Collier, es que se llama, porque hay cualquier cantidad de oficinas ya vacantes. Pues muchas empresas dijeron, pero ¿para qué volver al trabajo si este modo de teletrabajo ha ido tan bien? Ha ido bien y me ahorro unas lucas y qué sé yo, ¿no? Es que es cierto. Exacto. ¿Puedo agregar algo? Para, de repente, mucha gente habla de quienes han estado fuera teletrabajando, pero también está un escenario de quienes han seguido trabajando, que ha generado muchos desgastes en quien ha estado todo el tiempo en el terreno. Porque la gente que ha estado todo el tiempo en el terreno también ha tenido una realidad bien tensa, porque ha tenido que convivir con los compañeros que se iban enfermando, pero tenían que seguir. Entonces, con esta convivencia en la tensión de estar viviendo con las medidas, que al final somos bichos de costumbre y te terminás acostumbrando a eso. Entonces, no te asusta el retorno porque no tenés un retorno si tuviste una continuidad. Entonces, te pasa que lo que viene todavía, y lo veo en mi entorno, que lo que viene te demanda más energía, porque tenés que contener, que si hay una parte que está afuera y tenés que contenerla, porque viene y la vas a tener que contener porque viene con miedo, y los que estuvieron están muy desgastados y necesitan energía para contener al resto. Entonces veo que, por ejemplo, el equipo que, por ejemplo, en mi empresa, el equipo que acá ha estado todo el tiempo, que es un equipo gerencial que ha estado, están cansados. Y no tienen energía y ahora tienen que enfrentar al grupo que estuvo en teletrabajo y que de a poco tiene que ir volviendo paulatinamente y que vienen con los miedos que de repente comentaba Katy. Entonces, que vamos a tener que enfrentar estos desafíos de repente, siendo nosotros una empresa que de repente todavía mantiene sistemas y procesos muy poco sistematizados, se tiene que someter a un proceso de cambio muy drástico en sistematización para poder mantener
un poco modernizar y seguir reduciendo riesgos de contagio y demás. Entonces estamos todos con un nivel de desgaste muy, muy tremendo, muy tremendo. ¿Y qué va a pasar con la capacidad? Acabo de cometer un error tecnológico y se me borraron los comentarios, les pido mil disculpas. Pero justamente es algo bien incierto y es, ¿qué va a pasar con este, incluso yo lo he escuchado en otras empresas, incluso con el choque entre los que han estado afuera y adentro y la sensación de los de adentro de yo me he bancado esta cuestión y ustedes no, y los de afuera dicen, usted no sabe lo que es bancarse, lo que decíamos ahorita de teletrabajo en casa. Entonces hay todo un tema de quizás incluso esa capacidad de volver a mimetizar la empresa en un solo propósito con esas dos realidades, ¿no? Oye, Cami, ¿sí? y por aquí a mí me ha tocado ver en algunas empresas que ya pasaron por empresas que siguen trabajando de servicios básicos, que ya la gente se fueron muchos contagiados o por temor a estar contagiados, otros se tuvieron que ir porque son de riesgo, entonces tienen una enfermedad que no les permite volver. Ajá. Y ahora cuando ya todos se contagiaron, la mayoría vuelven, se produce una reestructuración, dado que el negocio no está dando los números, y hoy día el temor que están enfrentando es, ¿seguiré con mi trabajo o no? Porque se encuentran además con que el cambio de estructura, incluso han tenido que desvincular gente buena, no es por desempeño. Claro. Entonces ahí aparece como otro miedo súper grande y tal como mencionaban recién, en gente que ya está súper desgastada porque tuvo que hacer mucha contención o tuvo que reemplazar a los que se tuvieron que ir. Entonces hay un desgaste importante y bueno, y particularmente acá en Chile también está la incertidumbre por la cosa social. Yo también me gustaría como agregar otra cosa más que si yo lo miro mucho más de afuera, yo escucho mucho esto de la transición de la vuelta a la normalidad, pero no sabemos que eso va a pasar. Y esto no es por ser fatalista, sino que es por ser, no sabemos cuándo va a haber una vacuna, no sabemos si va a venir otro virus, y no lo digo desde el miedo, porque yo me he propuesto en este tiempo de incertidumbre estar muy valiente y no escoger el miedo como respuesta, pero sí hay una incertidumbre, o sea, si la primera pregunta y yo dije, ¿qué es lo que me causa incertidumbre? Es todo, o sea, hoy día todo es una incertidumbre. Es como que el banco de niebla está ahí y uno dice, ahí va. Y por último me toca hacer coaching en gente más joven que estaba como queriendo hacer algún desarrollo de carrera o un montón de cosas y hoy día están en la frustración y me dicen, bueno, yo sé que hoy día tengo que estar calladito porque sigo con mi trabajo y además no me han bajado la renta. Entonces yo creo que estamos, pero en el ojo del huracán, con una incertidumbre y quizás desde ahí es como la autogestión emocional. ¿Cómo podemos desde ese lugar cada uno poder transitarlo? Porque no hay respuesta. Lo demás son pura imaginación, si vamos a volver o no vamos a volver. Eso es lo que yo he observado al menos. ¿Alguien más? Perdóname. ¿Sí? A mí me tocó ayer tener una conversación que me sorprendió bastante y coincidiendo con todo lo que han planteado hasta aquí, el escuchar de personas que están, tomando lo que dice Carla, con este deseo de desarrollarse, que incluso llegan a, como de alguna manera, bloquear todo lo que está sucediendo en el contexto. De personas que están renunciando porque no tienen posibilidad de desarrollo. Y si bien son muy pocos seguramente, la gente joven, cuando vuelva al nuevo normal, sea cual sea, no sé, yo estaba escuchándola y yo pensaba, claro, nosotros puede que tengamos una idea de cómo va a ser el timing y que vamos a ir de alguna manera todos volviendo de a poco a subir a este nuevo normal. Sin embargo, me parece que también va a haber que hacerse cargo de aquellas personas que quieran volver, pero con el acelerador a concho. Que sientan que este fue un
un lapsus, una pausa, y que la vuelta sea en el formato que sea, tiene que ser con mucha más rapidez. Y también estaba pensando en lo que implica para alguien que durante toda su vida laboral, poniéndome en los zapatos no del líder, sino del liderado, que tenía alguien ahí que lo controlaba, que lo miraba, que pasaba, que pimponeaba, y hoy han tenido que empezar a tomar decisiones por su cuenta, ya sea porque el líder se contagió y tuvo que estar aislado un tiempo, o por la razón que sea, personas que han desplegado ciertas habilidades, cierta independencia en su forma de trabajar, y que también está esa incertidumbre de qué pasa cuando volvemos a estar en el lugar físico. O sea, ¿voy a sostener esta independencia o voy a volver a lo que era un líder que está más encima? Entonces ahí Exacto. es como desde todos los ámbitos tenemos muchas variables. Muchas variables, y lo que dices es bien interesante. Yo creo que cuando empezó la pandemia, yo recuerdo clientes que me decían, ay, Cami, esto es horrible, la gente no se autogestiona. Y ahorita, a través de los meses, probablemente el tema va a ser, y cuando yo vuelva, y te escucho como ya logré esta autogestión, y ahora que tengo que volver a este estado anterior de supervisión, y conecto con lo que decía Amelia antes de este nuevo líder, ¿no? Este nuevo líder que tiene que emerger para ayudarnos en esto. Qué lindo. Y yo les hago una pregunta, y acá la experta en esto justamente es Amaya. Cuando yo empiezo a hablar de esto que me produce incertidumbre, y cuando yo empiezo a conectarme, ¿qué emociones comienzan a surgir naturalmente en mí? Y Carla decía, yo resisto el miedo, y vamos a hablar del miedo en un momentito más, pero si ustedes se fijan, esta curva de emociones, de círculo, nos muestra acá en el medio ciertas emociones básicas, y la belleza de esto es cómo cada emoción incluso tiene como una primera y segunda derivada. Y quisiera preguntarles, cuando hablamos de esto, ¿qué emociones empiezan a surgir? En mi caso, curiosamente, me pasa un poco lo de la Carla. Yo he decidido afrontar esto desde una perspectiva optimista, y la verdad que, bueno, el tema de si me contagio o no me contagio, lo entrego y será lo que será. Uh-huh. Yo me conecto más bien con la, a ver, no está la palabra, con curiosidad. Con curiosidad y con una cierta atención en términos de, ya me estoy aclimatando a estar aquí en la casa, a conectarme desde esta forma, no me está resultando tan difícil. Entonces, a ver, la curiosidad de qué viene para adelante, pero también esta sensación de voy a salir de esta pseudo confort en el que estoy. Como que me parecen esas dos cosas. En lo personal, perdón, yo creo que he pasado por un ciclo, una rueda, una montaña rusa de emociones. Y a esta altura, después de haber pasado por casi toda la rueda que tienes ahí adelante, Camila, porque creo que he pasado por absolutamente todas, uno, tener la tranquilidad de haber llegado hasta acá. Que eso ya es como, llegué hasta acá habiendo pasado por eso, y sobre todo con mucho trabajo interior respecto de las emociones que se habían presentado en todo este ciclo, por haber pasado por absolutamente todas, desde la frustración, la alegría, el empoderarte de decir, vamos para adelante, con esto hay que poder, y si llegaste hasta acá, yo creo que ahora pero después de haber pasado por todo ese proceso, estar en este momento en la etapa de decir, bueno, si llegué hasta acá, ahora sí puedo con la segunda etapa. Pero solo estoy en esto después de haber pasado por todo el círculo de colores. ¿Te has dado la vuelta por el miedo, la ira, la tristeza? He pasado y solo después de haber pasado por el ciclo de procesos, de haber aprendido de cada uno de esos colores en ese momento, o haber tomado la conciencia de estar en ese color, decir, bueno, si llegué hasta acá, bueno, ahora estoy lista como para enfrentar lo que se viene. Lo que nos está mostrando María es una de las
de los temas claves que vamos a conversar ahora en la mañana, y es la capacidad de poder ver ese ciclo emocional que en efecto es esa montaña rusa que tú llamas de emociones, o ese potpurrí, no sé, y cómo la toma de conciencia de mi emocionalidad y la emocionalidad que normalmente va a sentir tu equipo, Catherine, frente al retorno, o frente a Dani, si estas competencias me van a servir o voy a tener pega o no, lo que sea. El tomar conciencia es la primera invitación que nosotros queremos hacer hoy en términos de la gestión de la incertidumbre. Y tiene que ver, y ya lo vamos a ver, esto es un ciclo que he estado como trabajando y mirando mucho estos autores, porque ya van a ver cómo ellos vinculan esto al tema de la confianza. Básicamente ellos dicen, hay que romper este ciclo. ¿Cómo funciona este ciclo? Frente al banco de niebla, frente a la incertidumbre, la reacción más natural y más inmediata es que hay riesgo y por lo tanto hay miedo. Y esa es como la emoción principal que tiende a ocurrir en nosotros. Y vamos a ver por qué. Y frente a esa emoción de miedo, muchas personas empiezan a tomar decisiones, lo que ellos llaman deficientes o rígidas. No, hay que salir, hay que pelear, o hay que esconderse, o el síndrome de la cabaña, o lo que sea. Lo cual produce resultados malos que alimenta la sensación de incertidumbre, por lo tanto aumenta la percepción de riesgo, por lo tanto aumenta el Entonces, si ustedes se fijan, esto se vuelve un círculo nefasto. Y cuando hablamos del ciclo de la incertidumbre es darnos cuenta que el banco de niebla, la incertidumbre no la controlo. No tengo cómo quitar el banco de niebla. Yo puedo romper el ciclo si empiezo trabajando en este primer cuadrado, que es la percepción de riesgo y miedo. Y desde ahí lo que vemos es que implica ver este proceso no solamente desde lo técnico, de hacer un buen proceso de inducción a la gente, de ver las competencias, es un proceso tremendamente adaptativo y emocional, y de cómo acompañar en este proceso emocional. Así que vamos a trabajar la próxima hora en cómo gestionamos esas emociones nuestras, de nuestros equipos, de nuestros líderes, y dos tácticas más que nos parecen bien interesantes: el trabajo en términos de escenarios y el tema de la confianza. Entonces vamos a ir así conversando en términos de esos tres temas. Y espero en la próxima slide no meter las patas, y si meto las patas está Maya, que es la experta. Pero cuando uno dice por qué existe este vínculo entre la incertidumbre y la percepción de riesgo, tiene que ver, vamos a entrar en el primer tema, con cómo está nuestro cerebro armado. Entonces, nuestro cerebro está armado de tal manera que es una excelente máquina para la supervivencia. Acá abajo, en la parte de atrás del cerebro, tenemos este cerebro reptiliano, que es el que nos controla la respiración, el corazón, y nos mantiene eso funcionando. Y es el cerebro más antiguo. Y si digo algo a Maya, usted, que es la teacher, me corrige. Y acá en el medio tenemos este cerebro, que es el cerebro límbico, ¿lo ven? Y hay una función que es la de la amígdala, y ese cerebro límbico, que es como el segundo más antiguo, tiene la función de supervivencia. Es un es un cerebro que funciona en el lenguaje de las emociones, es un cerebro que es muy rápido, y es el cerebro que cuando uno va en la calle y de pronto uno ve que va a atravesar una moto y uno pega el salto, fue el cerebro que te dijo, pilas, riesgo, muévete. El tema con ese cerebro es que es súper rápido, pero no es muy preciso. Entonces, a veces no distingue que el tigre no es un tigre, es que tu jefe está un poco más enfadado o lo que sea. Y acá arriba está la neocorteza, que es el cerebro del lenguaje verbal, el cerebro, entre comillas, que piensa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nuestro cerebro, acá límbico, percibe el riesgo, su instinto de supervivencia automáticamente te va a disparar lo que se llama el instinto de huir, pelear o congelarme. Entonces, cuando yo estoy frente al banco de niebla y digo, oh, riesgo, incertidumbre, no tengo información, la cabeza llena de cosas, se dispara automáticamente este tipo de situación. Y es límbico, no es un tema que yo me siento y digo, oh, estoy frente a un riesgo, voy a activar el cerebro límbico. Sí, ahí me gustaría agregar una pequeña cosa, Cami.
y tiene que ver con esta percepción de peligro o de riesgo, y que se va rápidamente, y por eso es una reacción bastante automática, que demora muy poco entre que yo percibo y llega, y se activa la amígdala, que son esa pelotita roja que está ahí, que son estas glándulas que se sitúa justo en el límite entre el cerebro reptil, que es el automático, el que no piensa, el que hace nomás, y el límbico, que es pura emoción. Y entonces cuando se activa esto, que es para asegurarnos la sobrevivencia física, así se diseñó, o sea, así está definido y así hemos logrado sobrevivir como especie y todos los animales también. Cuando se activa no hay mediación de pensamiento de nada, es solamente una reacción de sobrevivencia, y por eso que aparecen estas tres alternativas, el arrancar, el pelear o el congelarse, y eso lo podemos ver en la naturaleza, lo podemos ver en los animales. Hay animales que ante el peligro arrancan, hay animales que ante el peligro atacan, y hay otros que se quedan congelados. Y esa es una reacción automática, es la reacción de sobrevivencia física. Ese es el diseño original. Y el tema es que nosotros lo traspasamos a nuestra vida, que no está en un peligro de sobrevivencia física, estos momentos de incertidumbre, y reaccionamos de alguna manera también desde ahí. Y cuando reaccionamos de ahí, no hay cabeza, no hay neocorteza que funcione. Es solo instinto, solo impulso. Eso, perdón, Carmen. No, bienvenido. Para eso te invité a poner, porque yo sé que tú eres experta en esto. Entonces, fíjense que estamos en este momento de la vida siendo como atacados por estas flechas de riesgo, todos esos riesgos que hablamos: voy a ser competente, voy a tener pega, cómo va a ser el retorno, estoy cansado, voy a poder lidiar con lo que viene, etcétera, etcétera. Y uniendo un poco modelos, este es un modelo que a mí me encanta, es el modelo de William Bridges, y él codifica cómo vive uno estos procesos internos, lo que María nos describió ahorita de sentido, todas las emociones. Bueno, William Bridges lo codifica y él dice: cada vez que te cambia la realidad, entonces tú ibas por la carretera y tú ibas feliz en tu paseo al sur y ¡pum!, te aparece un banco de niebla, automáticamente tu cerebro reacciona y empiezas a vivir, y él codifica las emociones. Él dice: normalmente tú comienzas desde la negación, no puede ser, ¿qué pasó? ¿Será que voy a ser capaz? Qué rabia que iba con el tiempo y ahora me toca bancarme esto. Incluso tristeza, ¿no? Ya no voy a llegar a tiempo a donde iba. Y esta curva, si ustedes se fijan, tienen esta forma que baja, porque a medida que yo voy viviendo ese tránsito emocional, va bajando mi productividad, mi capacidad de producir, mi sensación de bienestar y el clima laboral. Entonces, en el momento que la gente que está en teletrabajo reciba la noticia de, ok, se abrieron de nuevo las oficinas, no necesariamente se van a sentir, ¡uy, qué emoción! Probablemente van a decir la incertidumbre, ¿y ahora qué hago con los niños? Y no hay colegios, y me voy a infectar, ¿y cómo me voy a cuidar? Y comienza esta curva emocional a activarse. Y llega acá la parte más bajita, en donde yo siento mucho estrés y frustración porque no sé manejar la situación, mucha confusión. ¿Será que sí? ¿Será que hice bien la bioseguridad? ¿Será que esto me va a servir? ¿Será que mi jefe sí va a poder con esto? ¿Será que va a haber empresa para el futuro? ¿Será? Y esa es la parte más baja, donde mi productividad es muy baja porque mi cerebro está todo el tiempo tratando de procesar esto, donde me siento pésimo, donde esa sensación probablemente es contagiosa a mi equipo y el clima está muy maluco. Si yo logro gestionar mis emociones, eventualmente me conecto con decir, ok, es lo que es, y desde ese lugar empieza a surgir la esperanza. Bueno, veamos cómo se puede hacer, y muy importante, la creatividad. Y es en ese lugar en donde yo ya me encuentro otra vez en un lugar productivo. Entonces, cuando hablamos de gestionar las emociones, ¿ok? Hablamos de ayudarme a mí y ayudar a un otro a caminar por esta curva. No es asumir de el tiempo se hace cargo, tranquilo, porque cada vez que yo dé una curva en esa carretera y me aparezca otro banco de niebla que me diga, no sé si esta vaina va para adelante o hasta aquí me llega, las personas van a volver a este punto cero y van a tener que volver a vivir y volver a vivir, volver a vivir. Entonces, esta curva para mí es súper importante porque codifica el salpicón emocional
en una manera ordenada. Entonces, si ustedes se fijan, si vemos estas emociones, el miedo, si yo ahorita estoy sintiendo mucho miedo, probablemente ando en lo que se llama la etapa de término. Estoy apenas tratando como de asumir lo que pasó y incorporarlo. Vean, yo escuchaba uno de los supervivientes del vuelo de los Andes, el que hace, no sé, 20, 30 años se estrelló acá con los jugadores uruguayos de rugby, y uno de ellos cuenta que, bueno, él describe el choque, y cuando finalmente para el choque, él dice que hay un momento de silencio, y después del momento de silencio, empieza la gente a gritar y a tratar de salir, y él sentía su pie atascado, y finalmente él hace una fuerza brutal y saca el pie, y lo único en que puede pensar en ese momento es, ¡ih! Se me quedó el zapato. Y él decía, el cerebro apenas estaba entendiendo la realidad, lo que acaba de pasar, porque su máxima preocupación era el zapato. Negación. ¿Se fijan? Y de ahí arranca él a describir este proceso emocional, ¿no? Entonces yo les hago la pregunta a cada uno de ustedes, y lo pueden hacer interior o conmigo, y es, si yo estoy sintiendo frente a esta incertidumbre que se viene miedo, probablemente estoy en este lugar, o rabia o tristeza. Si por el contrario en mi curva yo digo, hombre, yo estoy muy frustrado porque a pesar de todo lo que hemos hecho, como que esta cuestión no anda, probablemente estoy en esta parte baja de la curva. Y si por el contrario alguien decía, estoy como conectado con la curiosidad, pues probablemente ya estás en esta etapa de la curva como individuo. Y lo que es clave acá es comprender que yo como persona y cada uno de los miembros de mi equipo van a vivir de alguna manera esta curva frente a los distintos momentos en que ustedes tengan que ir articulando, sobre todo aquellos que tienen roles de gestión dentro de sus organizaciones, cambios. Volvemos a las oficinas, o vamos a reestructurar la fuerza de ventas, o vamos a cambiar el perfil de competencias, o vamos a movilizar el liderazgo. Cada uno de esos eventos es para las personas, incertidumbre, banco de niebla y roller coaster emocional. Hasta acá, ¿algún comentario, alguna pregunta, alguna reflexión? Cami, yo tengo un comentario, duda, reflexión. Es que, porque lo he visto, por ejemplo, con mi hija, que ella está en su primer trabajo y está en la frustración, porque justo como que le habían dicho ya, al año vamos a revisar tu renta y pasó todo esto, y hoy día la pega que ella está haciendo considera que no vale lo que le están pagando en términos normales. Y yo como mamá me pregunto, ya, qué lata, pero también pienso que qué rico que se quede un rato en la frustración también. O sea, así como tratar de salir pronto, no sé si no sé si es bueno o es malo, pero sí me pasa así como de guata, que tal vez tenemos que vivirnos también un rato las emociones. Sí. Más que como la solución para salir rápido de eso. Y es una duda, es una reflexión, no lo pongo acá. Yo creo que la invitación acá es, uno, a no negar esto, dos, a escuchar lo que la emoción te está señalando, y tres, a hacerte cargo de eso. Lo que es, digamos, la disyuntiva organizacional es, entre tú más tiempo estés acá y entre más profunda sea la caída de productividad y clima, más complejo se te vuelve el nivel de resultados y demás. Entonces, ¿te acuerdas la curva? Empiezas a tener resultados deficientes, ¿ya? Que hacen que las personas digan, uy, esto se puso peor. Entonces, como que vas socavando y socavando. Entonces, no es una invitación a pasarlo rápido en términos de decir, ok, ya, salí rapidito la frustración, caricaturizando. Es una invitación a hacerte cargo, a darte cuenta, y desde ese lugar y desde escuchar esa emoción decir, hombre, ¿cómo gestiono yo para lograr salirlo? Porque a nivel organizacional está la presión de producción y de resultados. Y no podés desconocer ese balance. Y Cami, perdón, y quisiera agregar algo ahí a la luz de varias conversaciones que yo he sostenido con equipos. El hacerse cargo pasa primero por validar.
por validar esa emoción, no por esconderla. Y muchas veces dentro de las organizaciones dándonos cuenta que estamos con trabajo, que tenemos un sueldo, que de alguna manera el más encima declarar que estoy frustrado por la situación que sea, nos restringimos de hacerlo. Y cuando nos restringimos de hacer eso, no permitimos que esa emoción se digiera. Exacto. Y al no digerirse queda estancada, y al quedar estancada empieza a generar bajos rendimientos, a generar dificultades. Finalmente no nos ayuda en términos de la reinserción al trabajo, la reinserción al equipo y el fluir. Tal cual. Entonces, Cami, quería poner otra reflexión y que tiene que ver, como nosotros hemos aprendido, ¿no es cierto?, que las emociones son contagiosas también. ¿Qué pasa si miramos esta curva desde la perspectiva de la organización? Si la organización, ¿no es cierto?, como conjunto está preferentemente en el estrés o en la frustración, qué difícil va a ser hacer esto que decía yo antes, cuando tienes que reactivar las organizaciones y las empresas, y cómo los líderes tienen que movilizar esta emocionalidad también para que empecemos a salir un poco de esto, ya pensando ya en lo sistémico, no tanto en lo individual. Tal cual. Y yo creo que por eso, y sé que hay varias personas de recursos humanos hoy acá, muchas veces la gestión de recursos humanos es quien termina gestionando acciones organizacionales conscientes y deliberadas para tratar de movilizar a la organización a través de este proceso. Y lo que siempre hemos dicho, como que los procesos adaptativos son de inteligencia emocional, y acá lo vemos plasmado, porque es que no hay discurso organizacional que sirva cuando la gente está en frustración y en estrés, y necesitamos es mirar esa emoción y hacernos cargo de la misma. ¿Hace sentido? Cargo, sí, totalmente, y escuchando con mucha atención, porque yo creo que este es un gran tema. ¿Qué aprendemos también de esa emoción? O sea, ¿qué tipo de conversación vamos a abrir respecto del por qué nos pasa lo que nos pasa? Hay organizaciones culturalmente, y hay varios instrumentos que yo sé que ustedes conocen, que son mucho más evitativas. Por lo tanto, probablemente lo que les pase con esto en términos de los aprendizajes va a ser menor, porque no se atreven a entrar en esas conversaciones. Hay organizaciones que quieren habitar solo las emociones positivas y le hacen el quite a esto. Entonces, también ahí es cómo verlo en una oportunidad de aprendizaje para que esa persona o esa organización saque una versión mejor de sí misma, ¿no? O sea, que la experiencia valga la pena finalmente. Exacto. Y yo creo que has dado en el clavo en la palabra de la conversación, y es que para afrontar las pérdidas X que implica esta incertidumbre, tenemos que empezar a hablar de las mismas. Si todo el tiempo estamos hablando de lo técnico, de la meta, del objetivo, y no estamos hablando de lo que le está pasando a la gente, va a ser muy difícil poder procesar esto, y no solamente procesarlo desde, salí al otro lado, qué bueno, crucé la vereda, sino que aprendí, que yo creo que ese aporte de Dani es muy valioso, y cómo individuo, líder, organización, soy mejor porque viví lo que viví. Y eso obliga a generar en sus negocios conversaciones distintas. No de la meta, no de cómo vamos con la venta, no de cuántos equipos se reincorporan cuándo, sino qué nos está pasando en cada etapa. ¿Okay? Entonces, acá sí. No sé si puedo comentar algo rapidito. Me pasa... bueno, yo vengo de una organización que es bastante chica, somos 22 personas, somos una organización bastante joven también, llevamos recién 3 años, y somos muy horizontal también. Y nos ha pasado que lo que como he estado observando es que como al final la resiliencia de la organización misma, de pasar por el estallido social del año pasado, de pasar por la pandemia ahora, a lo mejor pasar por una incertidumbre de 1 o 2 años de cómo vivir con todo esto, y a lo mejor con otra segunda fase del estallido mismo, como yo siento que como
Cami, dices como, como no negar esto, como lo que vemos de la tristeza y de la frustración y de la aceptación, pero es como un ciclo que al final hay que vivirlo como todo el rato, es un círculo. Al final, eso hace que la organización sea resistente, como al final tú dices, ok, ahora algo está pasando, pero que después se activa como una sensación que sí tengo herramientas de cómo manejarlo. Y ahora nosotros estamos pensando mucho que lo que nosotros estamos aprendiendo de esto es un poco que primero hay que aún aumentar la transparencia de la información, porque la gente no puede gestionar sus emociones si no sabe lo que está pasando. Entonces nosotros desde el inicio teníamos que ser súper como claros en cuáles son las actividades, operaciones que tenemos que seguir sí o sí, y cuáles son las cosas que a lo mejor podemos sacrificar. Segundo, esa transparencia también ayudó que la gente empezó a decir cuáles son sus límites, porque yo como profesional, a lo mejor mi límite es súper distinto que del colega al lado, y a lo mejor yo puedo tomar algunas cosas ahora que mi colega no puede, y así ayudar como mutuamente, y que eso no sea visto como debilidad, que sea visto como fortaleza al final. Y lo último, como el tema de toma de decisión, como al final no dejar que las decisiones al final se toman de un nivel gerencial, como que al final se da como hasta en empresas grandes, organizaciones grandes, que se genera una toma de decisión en estos momentos de mucho estrés y mucha como incertidumbre, que es como tan transversal que se puede hacer. Yo sé que hay organizaciones que tienen gente que al final no es posible de involucrar a todos, pero que por involucra un nivel mucho más profundo de lo que antes, porque así también se genera la sensación que aunque tomaríamos una mala decisión, que oye, fuimos parte y entendemos por qué se tomó esa decisión, y así se evita cierta como frustración y desesperación, porque se sabe un poco lo que ha pasado detrás. Entonces yo siento que algunas cosas que hemos estado viendo y cosas que sabemos que tenemos que fortalecer muchísimo, como aún más, para realmente ser una organización resiliente. Buenísimo, buenísimo, Subi, gracias por compartirlo, porque justamente son como decíamos ahorita, pues no hay una fórmula mágica, pero hay buenas lecciones aprendidas. Entonces yo creo que la conversación de límites, la conversación de decisiones, son conversaciones que quizás antes no teníamos porque eso estaba dado en el contexto de obviedad, y que estos momentos de incertidumbre obligan a reponerlas y replantearlas, porque es la manera como, a través de esas conversaciones nos movemos por la curva. Y simplemente como volviendo un poco a lo táctico, porque yo sé que también es importante, hay algunas lecciones, Subi nos mencionó varias, que ayudan en cada etapa. La primera etapa, y ojo, cuando ustedes le digan a la gente volvemos a las oficinas, en tu caso, Catherine, no necesariamente va a ser jolgorio, como tú bien decías, ¡ay, qué angustia! ¿verdad? Entonces, si reconocemos que la emoción reinante es miedo, tristeza, rabia, la gente habla de etapa de término, y como bien nos decía Subi, es una etapa de comunicar muy bien las cosas, es decir, una deliberada proceso de comunicar, ay, perdón, se me fue esto muy rápido, pero también de escuchar. ¿En qué estamos? ¿Qué nos está pasando? ¿Dónde están las preocupaciones? ¿Dónde están los dolores? De empatizar. Y muy importante reconocer, ¿no? María decía ahorita del desgaste, ¿no? De cuánto la gente ha estado poniendo el no sé cuánto %. Entonces, la etapa de término también es reconocer ese pasado y lo maravilloso y validar lo ocurrido, ¿no? María, ¿querías decir algo? No, bueno, en realidad vengo escuchando todo, que es un poco lo que veníamos compartiendo hasta el minuto. Es personal. Me emocionó ver que estoy en la final de la curva de las emociones, que ya estoy en la etapa de la motivación. Eso no significa que vuelva a caer en la curva, pero como obvio, que... cada nuevo banco de niebla es eso. Eso nomás. Pero era como emoción mía nomás. La etapa neutral, la bajita, es una etapa que tiene temas muy adaptativos, esto que estamos hablando de reconocer las emociones y de hablarlas, pero tiene temas técnicos. A veces estamos ahí porque no sabemos cómo va a ser, no sé, usando el ejemplo del retorno del protocolo de bioseguridad,
O de pronto hay un tema técnico de que es que, mira, no tengo suficientes tapabocas. Ayer vieron que cerraron un local de ropa porque les dio tapabocas lavables a la gente y no cumple la norma. Eso es lo técnico. Entonces, es una etapa en donde si uno limpia todo eso técnico, puede permitirle espacio a la gente de mirar el tema adaptativo. Les decía Claudia hace un ratito, esta es una etapa maravillosa de abrir la conversación de qué tenemos que hacer con equipos de transición, aquellos que tengan roles de liderazgo. Yo creo que Subi en su ejemplo lo muestra, por ser tan horizontal la organización, casi que se convierten todos en un equipo de transición. En empresas más grandes es súper buena idea armar equipos de empleados que se encargan de cuidar este proceso emocional. O sea, esto no tiene que ser un tema únicamente de recursos humanos o de los líderes, es un proceso compartido y hay muchas personas que quizás quieren hacer parte y lo que le estás dando ahí es voz y voto de poder qué, y acá entra la palabra clave, resolver los atascos. Es que yo estoy atascada ahí porque me pasa algo. Puede ser muy técnico, es que este proceso no funciona, o lo que sea, esta decisión se nos trabó, o puede ser cosas más profundas de, hombre, es que ¿cómo vuelvo yo al trabajo con los niños sin clases? ¿Qué vamos a hacer? Y es una etapa de abrir conversaciones de posibilidades, de preguntar, de empezar a explorar. Y eso, digamos, como gestión de las emociones nos invita a este nuevo comienzo en donde emocionalmente hay esta curiosidad, esta como entusiasmo por experimentar, por hagamos las cosas nuevas. Es que no estamos volviendo al nuevo normal, estamos volviendo a otro normal. ¿Y cuáles son los rituales de ese otro normal? De cómo vamos ya, lo que nos sirvió, lo vamos cimentando. Lo que decía Daniela, ¿cuáles son esos aprendizajes, procesos, de roles, de lo que sea? Y es una etapa de celebración y no se les olvide esta porque me metí en el banco de niebla, sufrí toda esa curva, llegué, ¡ay, qué bueno! Ahora qué sigue, porque va a seguir otro banco, ¿no? La vida es así. Entonces, este primer gran bloque, y nos hemos quedado un poquito más, y quiero tocar aunque sea el segundo bloque, es un bloque fundamental. Y si ustedes se fijan, hay acciones concretas y deliberadas que uno puede hacer en cada uno. Entonces suena que en el caso de Subi hicieron mucho de esto, quizás no con este marco de pensamiento, pero lo que me encanta de ese ejemplo es cómo al hacerlo generaron músculo de resiliencia y de esto se trata. Entonces la invitación es, cuando yo ya veo que el banco de niebla se va a venir, cómo yo planeo las acciones deliberadas en cada etapa. Ahora. Y Cami, está buenísimo porque yo siento que esto muestra como herramientas de cómo ir acompañando, pero ¿sabéis qué? Hay algo ahí súper potente que tiene que ver con la energía en cada una de estas tres. Yo siento que es súper distinta. Es muy distinta. Y ahí sí, es como en el término, bueno, la Maya, acá, nuestra querida Maya se maneja perfecto y nos puede ayudar, porque el tema de las energías del término sello de reflexión es más calma, por llamar de alguna manera, versus la que está en el comienzo, que es una energía más orientada a la acción. Y si bien no está explícito, como que yo lo veo así como súper clarito en esta lámina. A mí me llamó la atención porque fue como un descubrimiento que hice leyendo esto. Sí, y esta es una energía muy de contención, muy de escucha. Esta es una energía un poco más de rearmar, y esta es una energía potentísima, experimental, ¿no? No sé si a eso te refieres. Sí, me refiero a eso, y el ser consciente, que es una palabra que tú usaste al inicio y que es súper poderoso de ser consciente de la energía que uno tiene que tener en esta etapa. O sea, uno no puede ir a la acción probablemente cuando estamos en la empatía y en la escucha, porque esa energía probablemente no te va a permitir mucha efectividad en esa etapa. Exactamente, exactamente. Entonces, mis queridas, somos puras mujeres hoy, ¿ve? Algo para pensar. Hay algo muy particular de la etapa neutral, y es que cuando yo entro en la etapa neutral, estoy metida en el banco de niebla. Como que el término es que veo que viene el banco de niebla y me da mucha rabia o lo que sea, pero ya cuando transito entro en el banco de niebla. Y la etapa neutral tiene la característica de que yo realmente no sé esa carretera para dónde va. Entonces estoy tratando de hacer un equipo de transición que resuelva los atascos, pero igual estoy metida en la niebla. Entonces de ahí
que la segunda técnica que lo he encontrado, y les voy a contar luego un ejemplo personal, pero me ha resultado muy potente, es cómo utilizar esta estrategia de pensar en términos de escenarios para acompañarme a mí en el tránsito de esa etapa neutral en donde no veo la salida, en donde está muy borroso, pero igual tengo que transitarla. Esto viene de cambiar un poco la pregunta que yo me hago y emocionalmente ayudarme a pensar, no en términos de, hombre, ¿qué pasará si? A, ¿qué puedo hacer yo? Sí. ¿Se fijan el cambio? En vez de decir, ¿qué va a pasar si no soy capaz de transitar la niebla? ¿Qué va a pasar si la carretera termina? ¿Qué va a pasar si? ¿Qué puedo hacer yo? Sí. Y es un cambio fundamental en la mente de cómo estoy abordando esa parte bajita de la curva, en donde yo devuelvo el poder a mí. Y eso implica a nivel personal y a nivel de los equipos empezar a pensar en lo que llamamos en términos de escenarios. Esto es una cuestión que escribió McKinsey, yo lo simplifiqué un poquito porque es un poco más, más complejo, pero me encantó. Ellos son complejos, sabemos, pero... Y es, ¿de qué se trata esto? Yo estoy atravesando la etapa neutral, estoy en ese banco de niebla, mi productividad está abajo y la verdad no sé cómo voy a salir al otro lado. No lo puedo ver porque no lo puedo ver. Entonces, parada desde esa mirada realista de dónde estoy, desarrollo escenarios posibles. Digo, ok, esta carretera, ¿qué opciones tiene? Puede ir para adelante, puede ir para el lado, puede parar. Y si yo pienso en esos escenarios, puedo definir, ok, si la cuestión sigue para adelante, ¿cuál sería mi meta y cómo lo haría? Si va para un lado, si va para el otro. ¿Y cómo sé yo cuándo voy a gatillar uno de los tres escenarios? Entonces les voy a contar mi historia personal y no por ser autorreferente, sino porque a partir de esto me inspiró mucho y es, los que me conocen saben, mis hijos viven el mayor ya vive afuera y el chico, el de 18, también se quiere ir a vivir afuera. El muchacho se esforzó un montón, consiguió que lo aceptaran en unas universidades en el extranjero, se graduó ahorita en junio y pácatela en plena pandemia. Entonces, si miramos realistamente dónde estamos hoy, el muchacho está semi-aceptado en 2 universidades porque ninguna le ha terminado de confirmar. Los consulados están cerrados, los exámenes de inglés que requiere la visa, los centros de testing están cerrados. La universidad ya corrió un mes la fecha de entrada, que ahora no es el 2 de septiembre, sino el 2 de octubre, pero eso es donde estamos hoy. Entonces yo le digo a Pablo, bueno, ¿qué escenarios tenemos? Entonces, cuando nos sentamos decimos, bueno, hay un escenario 1 y es que esto se destrabe y logremos conseguir tus papeles y tú te vas y ya. Hay un escenario 2 que esto no se destrabe, pero que tú puedas estudiar desde Chile virtual, mientras que consigues visa. Hay otro escenario y es que pongamos todo esto de irte lejos en hold un año y empieces a hacer algo en Chile, ya sea que estudies o trabajes o lo que sea. Y en esa conversa él me dice, mamá, pero hay otro escenario. Yo soy argentino, él nació en Argentina. Y si Argentina abre antes, pues me puedo ir para Argentina a estudiar un rato. Ah, chévere. Ahí sale un cuarto y quizás empieza a salir un quinto porque entonces las abuelas dicen, no, pero vente para Colombia. En fin. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy sentada en la niebla y no veo más que niebla, la frustración, el estrés y tal me cunde. Cuando esa conversación de escenarios ocurren, y a cada uno le decimos, hombre, y para el escenario 1, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, avancemos todos los papeles que sean en línea. Para el escenario 2, ese de estudiar online desde Chile, ¿qué hay que hacer? Hombre, hay que escribirle a la universidad y ver si eso es posible. Para el escenario otro, de dejar en hold la universidad, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que averiguar las políticas. Para el escenario 4, irte a Argentina, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que averiguar si ellos están presencial o no. A cada escenario le ponemos una meta y le pusimos puntos donde se gatillan. Entonces, nosotros ahorita sabemos que en agosto 13 hay un gatillante clave y es que finalmente las universidades le van a decir si va a poder estudiar en línea o no. ¿Por qué agosto 13? Porque un mail dijo que era agosto 13. Entonces, si ustedes se fijan, la pregunta de Pablo cambió de ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar si no entro a la universidad? ¿A qué puedo hacer yo si no tengo visa? ¿Qué puedo hacer yo si no abren las universidades? ¿Qué puedo hacer yo? Sí. Y el nivel de empoderamiento es súper potente y lo reconectó a él con el entusiasmo y la posibilidad. Entonces, técnicamente, seguimos metidos en la fase neutral,
pero con un nivel de empoderamiento distinto. ¿Me siguen con eso? ¿Sí? ¿Les gusta? Sí, Cami. Tiene que ver, Tiene Cami, sentido. perdón, tiene que ver con lo que mostrabas antes, esto de la amígdala y de la reacción automática frente a estas situaciones de incertidumbre, situaciones de miedo. Y pensando en eso, esto que tú acabas de comentar es, de alguna manera, elegir caminos. No esperar a ver qué va a pasar, sino que qué voy a hacer yo si suceden estas cosas. Es como tú dices, ponerse en un lado de protagonismo, de ser proactivo y uno decidir, uno elegir los distintos caminos y dependiendo de lo que suceda el camino. Y si no sucede ninguna de esas cosas, sigue estando la posibilidad de elegir cómo reacciono. Exactamente. Entonces ayuda tremendamente a poner esa pausa que tú nos has enseñado mucho y a elegir caminos. Incluso desde lo organizacional, y estoy un poquito, pero sin, es decir, estoy preocupada por el tiempo. Incluso desde lo organizacional, vamos a hablar ahorita sobre Jacinda Ardern, la Prime Minister de Nueva Zelanda, cómo ella claramente en toda la pandemia a la gente le mostró estos escenarios. Entonces, ella no sabía cuáles escenarios iba a desenvolver, ella también está en el banco de niebla, pero esa capacidad de conversar sobre los escenarios es clave. Entonces, mi invitación ahorita, frente a aquellas preocupaciones de cómo se van a reestructurar las empresas, cómo voy a hacer el retorno, cómo empezar a pensar en esos escenarios posibles desde mi gestión, ya sea como líder, como recursos humanos, como lo que sea, es clave. ¿Y qué va a pasar en cada uno de ellos y cómo se gatillan? Obviamente va a haber un solo escenario que se va a desenvolver, pero la capacidad mía de pensar en varios me permite prepararme y estar lista para fluir por el que sé. Entonces nosotros quisiéramos invitarlos ahorita a irnos a salas a conversar. Martita, ¿estás lista? Sí. Ok. Yo digo que vamos a armar 3 salas de conversación y ¿de qué queremos hablar en esas salas? Es a partir de eso que me preocupa hoy, co-construir, ¿no? ¿Qué escenarios estoy empezando a ver? ¿Qué puedo hacer yo en cada escenario? ¿Y qué me gatillaría que ese escenario sea el real, ¿no? O sea, yo sé que ese escenario se desenvuelve si algo pasa. Entonces, en mi reloj son yo miro para allá siempre porque tengo el reloj ahí, las 12:08, nos vamos a ir 10 minutos y a la vuelta vamos a trabajar sobre el último tema grande. Así que voy a dejar de compartir acá un segundito. Ya les mandamos las preguntas por el sí, no se preocupen, ya hemos aprendido. Y les invitamos a conversar en salas. Conversa chiquita. La voy a poner por el chat. A ver. Ay. Listo, ahí las puse en el chat. Martita, ¿nos mandas a salas entonces? Sí. Listo. Les mando. ¿Lo manda usted también? No. Déjame acá contigo. ¿Cuánto tiempo? 10. Ya. Matica, voy a ir al baño. ¿Les puedes mandar las preguntas por el Aquí no están las preguntas. ¿Está en el chat? Están en el chat. Ah, ya. Listo. Voy al baño. Allí.
Martí, ¿Sí? ¿te fijaste que las 3 chicas que vinieron paga quedaran en salas distintas? Sí, cada una sola. O sea, ¡qué lujo! Están con 5 coaches a su disposición. Bueno, me voy a cambiar la PPT, pero me toca cortarla porque las coaches divinas. Voy a cortar acá porque tenemos que, esto es hasta las 12:30, ¿cierto? Sí. Mira, podríamos hacer esto, este escenario, de qué me tengo que hacer cargo, de qué no. Entonces, yo iría como el paso más atrás de mirar el escenario, pero antes de mirar el escenario, el generar conversaciones, el step anterior, el paso anterior. Tal cual, tal cual. Sí, estoy callada. Que una conversación así de repente te permite ordenar las ideas, porque nos pasaba ahí en la conversación con María, que tiene muchas ideas en la cabeza también, y pareciera que son todas importantes, y de repente, ¿por dónde empiezo? ¿Ya? Y yo creo que estas conversaciones, como dice la Claudia, te ayudan a decir, ya, esto no es tan urgente a lo mejor, y me voy a centrar en esto otro. Tal cual. Y esa es una acción concreta de ir y trabajar con los equipos, ¿no? O sea, en este momento, ¿qué nos preocupa? Y frente a esa preocupación, que es el banco de niebla, ¿qué escenarios tengo? Y fíjense que, como dice Claudia, el paso antes es animarnos a tener estas conversas. Y una antes es cómo estoy, cómo me siento, pero bueno, esa es fase de... no, estamos acá en una... Y hay otra que también quiero agregar, que a quién le tengo que pedir ayuda para esto. O sea, no es todo me lo pongo yo, ¿no? Sino que también puedo pedir ayuda a alguien. Tal cual, tal cual. Entonces espero que estos 10 minutos haya sembrado un poquito como la invitación a estas conversas, sea de escenario, sea de lo que sea, pero en particular como que, ¿cómo transita uno la incertidumbre? Conversando de la incertidumbre. No haciéndose el eso de que no está, es que está, hablemos de lo que está. Y una técnica es hablar de escenarios, pero hay muchas más. Y el último tema en estos minutitos, que es transversal a todo este tema de la incertidumbre y cómo gestionarla, y es el tema de la confianza. Yo creo que acá los que vivimos en Chile lo sentimos muy cerca con lo que ha ocurrido desde el estallido social y toda la pregunta de cómo la confianza está sentada allá abajo y que de alguna manera la falta de produce que esta incertidumbre sea tremenda, ¿no? Y yo les contaba hace un ratico de esta señora Jacinda Ardern, que es la Prime Minister de Nueva Zelanda, y es que el caso de ella es muy interesante, porque todos los dirigentes mundiales ahorita están en el mismo banco de niebla que es el COVID, pero ella ha logrado no solamente sacar adelante, hoy en día Nueva Zelanda está COVID-free, sino que además lo ha hecho con toda su capacidad de liderazgo, ¿no? Cuando Amalia nos hablaba hace un ratico de qué es el líder que necesita ser, bueno, ella ha salido incólume en su capacidad de liderazgo. Y encontré esta cita que me pareció potentísima, porque la hace otro Prime Minister anterior. O sea, cuando hemos visto que el fulano que estuvo antes habla bien del que está haciendo la pega, el trabajo hoy, y ella dice, bueno, no entiendo bien por qué el gobierno hizo eso, pero sé que nos respalda. Hay un alto nivel de confianza en ella debido a esa empatía. Entonces yo decía, hombre, qué interesante que el antecesor, que normalmente es el primer crítico y que le cae encima y dice, todo esto se me dice, mira, no entiendo por qué lo hizo, pero confío en que ella nos está respaldando. Y eso habla y es para mí un testimonio tremendo de lo que ella ha hecho. Y más que lo que ella ha hecho es cómo ella ha logrado como líder ser un ser digno de confianza y desde ese lugar ha logrado acompañar a su organización, o a su país, no a su organización, a través de este banco de niebla. Ella ha hecho muchas cosas. En un artículo que sacó hace poco la BBC, dice ella, por lo menos, habla de empatía y conexión, muy importante en la primera parte de la curva de cambio. Esta comunicación abierta y permanente, y uno de los elementos que ella todo el tiempo usaba, ella hizo
Facebook Lives toda la crisis, donde la gente le podía preguntar, o sea, no era yo parada en las cámaras y digo lo que quiera. Yo estoy en un Facebook Live, la gente me pregunta, yo respondo. Y una de las cosas que siempre ella hablaba en esas comunicaciones es, estos son los escenarios que estamos viendo. Y le decía a la gente, y si este escenario ocurre, nos vamos por allá. Entonces, el tercer punto que ella hacía era enfocar a la gente en la esperanza y en el propósito y no en el miedo. ¿Se fijan? Entonces, ok, nuestro propósito es salir y tenemos estos escenarios y si nos movemos por acá, probablemente van a pasar estas cosas. Entonces, vinculaban con esta emoción de la tercera fase, que es la esperanza. Y trabajó fuertemente en unir al país detrás de ese propósito. Entonces, fíjense que ella de alguna manera hace que su rol o su figura sea un ser en el cual es digno el otro de depositar la confianza que les permite atravesar como país, siguiéndolo a ella, este proceso. Amalia nos decía hace un ratito sobre el liderazgo, ¿no? Que este nuevo líder, y este nuevo líder que necesitamos hoy en este momento tan incierto, tiene que tener condiciones conscientes y concretas de ser un líder digno de que otros confíen en él o en ella. Y este es un tema para mí central, porque muchas veces damos por hecho la confianza. Ah, sí, no, pues no, la confianza es una, no sé cuál es la palabra correcta, es una condición o una situación frente a la cual hay que trabajar y frente a la cual hay que invertir. Hay miles de modelos de confianza y vamos ahorita a ver uno. Ah, pero se me pasó esta parte. Esta gente de Fredriksen y Morten lo que dicen es, si vos tenés la confianza de cara a tus líderes como algo asentado, algo transversal, te ayuda en dos niveles. Te ayuda, uno, a que las personas perciban menos riesgo y por lo tanto rompes este ciclo. Y también te ayuda a percibir de que vamos juntos en esto, que no soy yo solito. Entonces, como que la confianza se vuelve un antídoto para esta curva nefasta. Entonces, les decía, hay miles de modelos de confianza, porque va para el otro lado. Yo particularmente uso el de Ken Blanchard. Hay muchísimos más. Pero básicamente lo que te dice Ken Blanchard es, hombre, yo puedo mirar qué tan confiable soy, si soy un líder digno de que otros pongan en mí su confianza, si tengo por lo menos 4 condiciones. Una, si ustedes se fijan bien del ABCD en inglés, en español termina siendo 4 Cs, pero básicamente dice, yo soy digno de confianza cuando demuestro habilidad, sé de qué estoy hablando y conozco los temas de los cuales me hago cargo. Soy creíble, y creíble tiene que ver con mis condiciones más personales. Yo soy una persona que pongo mi agenda frente a la agenda del grupo o al revés, estoy abocado a poner la agenda del grupo frente a la mía, digo la verdad, etcétera, etcétera. Tiene que ver con cuán conectado estoy. Y esto es fundamental porque tiene que ver con lo que hablábamos ahorita de si estoy conectándome a tener esas conversaciones importantes, de dónde estoy en esta curva de emociones, de qué me está pasando, o si simplemente soy un líder que vive en un mundo más bien de los resultados y lo técnico. Y por último, la D tiene que ver con dependability y es hago lo que digo que voy a hacer o no. Y esto es súper importante porque cuando yo estoy en el banco de niebla no puedo prometer lo que no puedo prometer, pero puedo prometer, hombre, si el escenario tal ocurre, nos vamos a ir por ahí. Y si yo muestro los escenarios y soy coherente entre lo que digo y lo que hago, le mando a las personas una señal de que yo soy confiable. Entonces, ¿por qué les quiero mostrar esto? Cada uno de ustedes sabrá como individuo, como líderes, dónde están sus fortalezas y dónde quizás no. Pero la invitación es, si ustedes quieren transitar la incertidumbre desde un liderazgo, como nos decía Amelia, nuevo, probablemente uno de los primeros temas que yo les invitaría a hacer es, miren cómo sus líderes generan confianza, cómo sus líderes trabajan de manera deliberada en estos 4 elementos para que las personas que tienen que acompañarlos en el banco de niebla sientan que están siendo bien acompañados por sus líderes. Entonces piensen cuál es esa área clave que debo mejorar a nivel individual o a nivel organizacional. Y si hay una conversación valiente que yo les invito a abrir es esa. Entonces hemos llegado al final y aceleré yo sé un poquito, pero porque tuvimos unas conversas buenas al principio y espero que para ustedes hayan valido la pena. Por supuesto.
Muchas gracias, Cami. Y la invitación es Por todo. acá para despedirnos. ¿Qué de estas 3 cosas creen ustedes que es lo que más les serviría hoy? ¿La 1, la 2 o la 3? Sí. Voy a verles las caritas. ¿Con qué se van? Yo sé que algunos ya se tienen que ir, pero estamos full en la hora, ¿no? Pues Cami, lo que pasa es que, por ejemplo, la 2, el tema de crear escenarios, lo que genera es como esperanza. Entonces, yo diría que para mí sería centrarme en eso, en explorar mucho más los escenarios, para poder transitar esa curva más rápido. Buenísimo, Ana, bienvenida a los escenarios. Y a mí personalmente los escenarios han sido salvadores esta pandemia. ¿Qué más? ¿Qué más se van? Para mí yo creo que es la confianza. A mí me pasa que hay días que amanezco demasiado confiada y hay días que no tanto. Entonces eso como que necesito, me siento a veces tan cómoda, tan bien, tan optimista, y hay otros que no es que me vaya a lo negativo, no, pero me baja ese nivel de confianza. Entonces como estar permanentemente reforzando eso. El confianzómetro, Amelia, acuérdate del confianzómetro. Súper, buenísimo. A mí también me hace mucho sentido el tema de mirar escenarios y de poner como acciones posibles en los escenarios. Siento que de alguna manera disminuye el nivel de incertidumbre y nos enfoca en acciones, nos enfoca en el futuro, enfoca en movernos. Y siento que eso de por sí ya lleva un campo emocional que es positivo. Buenísimo. Yo también me voy con eso, desde mi banco nublado, ver los posibles escenarios para poder llevar mejor esta situación y poder a lo mejor ayudar al resto en este tiempo de angustia también. Y abrir esas conversaciones, ¿no, Katherine? Que de pronto no Sí. son las regulares. Y hay muchas más cosas, ¿no? Sí. Que se pueden hacer, pero ciertamente esas 3 son claves. Yo creo bonito, que... Perdón, dale. No. Matías, sí. No, Daniela, por favor. Gracias. Yo creo que el tema del escenario te pone, a mí también me pasa eso, desde como un lugar de aceptación también distinto. Es como, varias cosas pueden ser y te da más paz interior. Es como la cosa del control, que para mí ha sido un aprendizaje que he trabajado con mi coach, de que uno no controla nada y que al final estos escenarios te muestran eso. Y flexibilizar también, te ayuda a ser más flexible, a entender que las cosas pueden tomar rumbos distintos, y eso creo que es un regalo para uno también, que te va a ayudar el día de mañana en otras cosas, sin duda. Yo creo que es súper... Perdón, dale nomás, ¿quién iba a hablar? No, Carla, dale, por favor. No, yo me voy con la confianza y también como con la capacidad de escoger la confianza. Y la confianza, que podríamos decir que es lo contrario al miedo, no es lo contrario al miedo, porque lo contrario al miedo es el amor. Entonces como que yo me quiero mantener ahí. Y eso me hace también como estar más abierta a los escenarios y a improvisar. Y me quedo con algo que dijo Subi, que es como cuando es de vida o muerte, igual vaya a encontrar la solución. Entonces estoy como más irresponsable, creo. O más confiada, no sé. No. Me gustó eso, la confianza igual y responsabilidad. Súper. María. No, que más allá del rol que nos toca, está bueno reconocernos como las personas que pasamos por ese proceso de las emociones. Porque igual te pasa todo lo mismo que le pasa a todo el mundo, más allá del rol que te toca vivir. Cómo funciona en la empresa. Y qué bueno, como decía en su momento Amaya o Carla, también yo elijo que esto me motive. Y sí, yo me gusta como a las chicas, me gusta quedarme con, veamos qué escenarios te
te tocan. Pero lamentablemente, no sé si lamentablemente o por suerte tengo que decir que para llegar a este punto tuve que pasar por todo el resto. Sí. Así. Y esto, Así. María, es elástico, vas a volver para atrás, de pronto no vuelve a estar, y es dinámico, porque Sí. siempre en estos procesos hay términos, hay estados neutrales, y va a terminar probablemente el teletrabajo, o lo que tenga que terminar también vamos a tener que pasar por ese espacio nuevamente, entonces es Así es. dinámico. Ujú. Totalmente. Así es. Y en esto del nuevo líder que habla Amelia, y yo sé, María, que tú tienes un desafío en tu empresa no menor, es reconocer que probablemente tus líderes también viven eso, pero no tienen el lenguaje, ¿no? Nos pasó en un taller con un mundo de vitivinícola, que cuando tú les mostrabas el mapa, las emociones eran como así, y cuando tú les preguntabas dónde las has sentido, las podían reconocer. He sentido miedo porque me ha dolido el estómago, he sentido rabia porque, ¿no? Y no es que no existan, es que muchas veces no hemos sido educados ni en el lenguaje ni en la capacidad de ponerle nombre a eso que me pasa. Entonces yo sé que tú estás en un ambiente organizacional donde hablar de emociones, pero qué lindo que al menos por ti comiences a ver. Mm. Pues yo les agradezco un montón, sé que nos pasamos unos minutos de la hora, pero creo que la conversación la valió la pena, ¿cierto? Espero que podamos seguir abriendo estos pequeños espacios íntimos y de una conversación un poquito más profunda. Así que espero que nos sigamos encontrando por acá.